Bros. Es momento de resumir el episodio 5 de Agatha All Along, serie la cual empieza recordándonos que en el año 1693 en Nuevo Salem, Agatha fue castigada por su propia mamá Evanora Harkness y su aquelarre por haber robado conocimiento que no le pertenecía y por manipular magia oscura, pero la doña usó precisamente todo ese nuevo poder para robarle su magia a sus atacantes, y como este nivel de traición provocó que Agatha fuera muy odiada en el mundo de las brujas, años más tarde, ya en la actualidad, un nuevo aquelarre conocido como las 7 de Salem ha venido a cobrar venganza contra Agatha de la mano de Río Vidal. Está bien, iré a matar a ese estúpido. El capítulo 5 empieza con la costumbre de que cada episodio lleva por título un verso de la letra de la balada de las brujas, en esta ocasión Sombras de Poder Despierto, seguido de una ráfaga de tomas de animales llegando al bosque tenebroso del sendero, que los fans con ojo de halcón desde el episodio 2 se dieron cuenta que corresponden a las 7 de Salem, ya que estas brujas pedoras tienen la habilidad de transformarse en animales como un coyote, un cuervo, una serpiente, un zorro, un búho y una rata. Pero si se preguntan cómo estas desgraciadas lograron acceder al sendero, al recoger del piso la obsidiana de Lilia Calderú, esta ruca asustada despierta sabiendo que algo malo se aproxima, y esto debido a que cuando llevaron a cabo el ritual para manifestar a una bruja verde en el sendero, por pelotudas se les olvidó cerrar el portal y las 7 de Salem entraron a través de él, por lo cual a diferencia de la aquelarre de Agatha, ellas tienen la ventaja de no tener que sobrevivir a ninguna prueba. Vi mi ventaja y la aproveché. Pero el problema más grande es que las 7 de Salem no son unas brujas cualquiera, sino Alice revela que son nada más y nada menos que las hijas del aquelarre que Agatha asesinó en 1693 en Nuevo Salem, minitas las cuales crecieron jurando venganza contra Agatha por la muerte de sus mamás y llevan siglos perfeccionando sus habilidades mágicas para metérsela por el sisirisco. Así que para intentar escapar de ellas, el adolescente tiene la brillante idea de usar escobas como vehículos, por lo cual rápidamente arrancan ramas del sendero y las convierten en Nimbus 2000 cual Harry Potter, cuando de repente, al volar lo más alto posible con el propósito de escapar del sendero, el propio sendero les dice no ni mergas y altera la gravedad del lugar, dejando en claro que la única forma de salir es completando todas las pruebas o de lo contrario morirás en el camino. Así que al Team Agatha no le queda de otra más que dirigirse a toda velocidad hacia la tercera prueba, la cual es una cabaña ochentera que cambia sus outfits cual si estuvieran en una pijamada, que en el caso del adolescente trae puesta una banda azul en la cabeza, exactamente igual a la que usó Billy Maximoff en WandaVision, y un suéter rojo que curiosamente son la combinación de colores que usa Wiccan en los cómics. ¿Cómo lo supiste? Luego, al analizar la cabaña, llegan a la conclusión de que así como la primera prueba representó la luna llena correspondiente a la bruja del agua Jennifer Cale, y la segunda prueba la luna creciente correspondiente a la bruja de fuego Alice Gulliver, en esta ocasión la luna de sangre corresponde a la bruja asesina Agatha Harkness. Así que una vez que el adolescente se encuentra una ouija, los relojes de mano de la aquelarre inician una cuenta regresiva como es costumbre, juego el cual, para quienes no tienen idea de qué poronga es, las personas creyentes la utilizan para comunicarse con almas, espíritus, fantasmas o como les quieran llamar, a quienes les hacen preguntas las cuales son respondidas a través de un puntero apuntando letra por letra. Y no, para quienes se pregunten, no tiene emojis ni dictado por voz y mucho menos stickers de WhatsApp. Ay, pues sí, güey, no manchen. Reglas las cuales dichas por el propio adolescente son que está prohibido jugar solo, cada quien debe esperar su turno para hablar, no debes insultar ni hacer enojar a ningún espíritu, no debes hacer ninguna pregunta relacionada con la muerte. Río Vidal, Río Vidal. Nunca retires las manos del puntero mientras está en movimiento, y siempre debes terminar la sesión diciendo adiós, ya que de lo contrario podrías liberar a un espíritu, juego el cual provoca que Agatha se zurre en los calzones, ya que tiene miedo de que una de las cientos de personas que ha asesinado quiera venganza de ella, pero sorpresivamente el espíritu con quien se logran comunicar es nada más y nada menos que la señora Hart, doña la cual no tiene ningún tipo de resentimiento contra el aquelarre, ya que ella era puro amor, así que se comunican con el siguiente espíritu, y en esta ocasión resulta llamarse Muerte, quien les dice que está deseosa por castigar a alguien, y ese alguien es la mismísima Agatha, así que nuevamente zurrada de los calzones suelta el puntero, acción la cual provoca que se libere este espíritu al haber roto una de las reglas más importantes, espíritu el cual crea todo un merequetengue en la cabaña, hasta que Jennifer llega a la conclusión de que esta prueba consiste en cumplir el deseo de ese espíritu, y por lo tanto deben castigar a Agatha como lo desea esta tal Muerte. Solo que como era de esperarse, el adolescente se opone, a lo cual Jennifer extrañamente le dice que los familiares de Agatha no tienen ni voz ni voto en esta prueba, y luego no pasan ni 5 segundos cuando las luces de la cabaña se apagan y Agatha se transforma en tremenda bruja que está a punto de asesinar a Jennifer. La buena noticia es que Lilia encuentra los fusibles de la luz para restablecer la energía de la cabaña, provocando que Agatha se libere del espíritu que la poseyó, espíritu el cual resulta haber sido el de su mamá Evanora Harkness, quien se manifiesta a forma de fantasma con un CGI mucho más respetable que el de Axel
visto en Thor Love and Thunder. Ya aprendió. Luego Lilia le dice a la aquelarre que los fantasmas son espíritus cuyas emociones los tienen conectados al mundo de los vivos, y esto debido a que tienen pendientes que necesitan cumplir para por fin poder descansar en paz. Así que el adolescente le pregunta a Evanora si hay algo en lo que pueda ayudarla, y esta le responde que tanto él como el resto de la aquelarre deberán terminar el sendero pero sin Ágata, ya que ese será el castigo que lleva tantos siglos queriendo aplicarle a su hija. Sorprendentemente Río Vidal le dice no ni mergas, así que Evanora una vez más vuelve a poseer a Ágata para atacar a la aquelarre. No de repente. Alice responde al ataque manifestando su magia color ámbar para salvarle el trasero, momento en el cual Lilia menciona la frase caballero de bastos, la cual en el tarot es una carta que simboliza la llegada de algo positivo a tu vida, ya sea dinero, poder, fortaleza o algo material. Eres muy joven para ser tan sabio. Magia con la cual logra exorcizar a Ágata separando a Evanora de su cuerpo. El problema es que la desgraciada infeliz traidora de Ágata aprovecha el momento para absorber su magia, ya que para que Ágata pueda robarle su poder a otra bruja, esa bruja debe haberla atacado a ella primero, momento en el cual el adolescente en un acto de desesperación recurre a la Ouija en búsqueda de ayuda, la cual revela el nombre Nicholas Scrat, o sea el hijo de Ágata, confirmando que sí está bien muerto, por lo que al adolescente pronunciar su nombre inmediatamente Ágata recapacita y detiene su ataque, pero ya es demasiado tarde debido a que succionó toda su magia y Alice resulta estar muerta, o sea que de nada sirvió haber roto la maldición de su familia, ya que aún así terminó muriendo a manos de esta hija de su reconchísima mother. ¡Hija de puta! Así que el adolescente furioso con Ágata le dice que no la toque y le pide por favor a Jennifer crear una poción para salvarla, a lo cual la morra le responde que ya no hay nada que pueda hacer. Pero si creen que esto no fue suficiente crueldad por parte de Ágata, cuando el adolescente le reclama que no debería usar la brujería con fines egoístas, esta le responde que no se haga animal ya que es tan parecido a su mamá que él haría exactamente lo mismo, que por mamá no sabemos si se refiere a Wanda, ya que con tal de revivir a Vision y tener hijos fue capaz de secuestrar a todo un pueblo, o si más bien se refiere a ella misma ya que fue capaz de matar a su propia mamá con tal de robarle su poder, comentario el cual hizo enfurecer al adolescente todavía más hasta manifestar magia azul de sus manos, misma magia la cual también se refleja en los ojos de Jennifer y Lilia cual si las estuviera controlando mentalmente, quienes al estar bajo una especie de hipnosis toman a Ágata y la avientan fuera del sendero hasta ser tragada por unas arenas movedizas, y por último el adolescente rompe el control mental y también avienta a las brujas fuera del sendero, para después revelar una corona similar a la de Wiccan en los cómics y a la de Wanda el amor de mi vida máximo. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pongan en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo noticias y tarugada y media. Y saludos para César Sánchez, UserTP, Big The Eagle, Maker Yepes, Anderugu, Néstor Ferreira que dice: si hay inquietas hay like. De verdad estás enfermo. Y Vengadores Unidos que dice: Buen Peter 1 ve que MJ está haciendo el delicioso con Peter 2 y Peter 3. Gary, creí que teníamos algo especial. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.